11:06 de la mañana, es hora, es tiempo, es momento de meternos como peregrinos de esperanza en este ciclo, que es el último programa de este ciclo por ahora. Bueno, hoy las 3 E, como habías anunciado tempranito, Cristian: espíritu, esperanza, espiritualidad. El último programa con el padre Pablo Saboya, licenciado y profesor en teología dogmática, técnico en comunicación y evangelizador digital. Los saludamos, le damos la bienvenida y los muy buenos ¿Cómo días. te va, Padre Pablo? ¡Feliz Pentecostés! Hola chicos, buen día, gracias por la presentación, gracias a todos los que se están conectando a través de Radio María. Último encuentro, bueno, por ahora, Por ¿quién ahora. dice? Me Ahí está, encantó. me encantó, justo, excelente. Bueno, Padre, ¿de qué se trata estas 3 E? Espíritu, esperanza, espiritualidad. ¿Cómo es que se combina todo eso? Bueno, yo soy muy maestrito ciruela, me encanta la docencia y me gustan las cosas que se van a recordar. Por eso me gustó para este último encuentro del ciclo esta regla mnemotécnica, las 3 E: Ujú. espíritu, esperanza y espiritualidad. Porque, como bueno, nos saludamos al inicio, estuvimos celebrando este fin de semana la fiesta de Pentecostés, fiesta del Espíritu. Sí. Pero atención con esto. Yo le contaba a la gente que, y también lo pueden ver en mis redes sociales, que yo tengo como una cruzada en la fiesta de Pentecostés. Es una cruzada personal desde que estudié un poquito de teología. Y vieron que en muchos lados se festeja el cumpleaños de la iglesia. Bueno, yo estoy Claro. recontra en contra. ¿Por qué? ¿Cómo Porque es en eso? realidad, por dos motivos. Primero, porque la iglesia va naciendo, nos dice la teología, en un proceso, ¿no? Que ya empieza desde el Antiguo Testamento, se va consolidando con Jesús, que llama a los discípulos, que le dan lugar a Pedro, con la muerte y resurrección. Después sí, con el envío del Espíritu, la misión a los paganos, cuando el cristianismo realmente, o definitivamente, mejor dicho, rompe con Israel, con la sinagoga. Bueno, es todo un proceso largo en los que son protagonistas Jesús y el Espíritu. Por eso no podés identificar el nacimiento de la iglesia con un momento. Por ejemplo, hay padres de la iglesia que hablan del nacimiento de la iglesia del costado abierto de Cristo, por ejemplo. Otros van a decir, no, es cuando le da a Pedro la misión de custodiar la fe de los hermanos. No, es cuando llama a los 12. Bueno, son todos esos momentos, no nos tenemos que quedar con uno en particular. Entonces la iglesia va naciendo en un proceso. Pero además, para complicar más la cosa, si quieren complicación, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sabían que tenemos 3 Pentecosteses? Hay ¿Cómo es? 3 Pentecostes. 3. ¿En el Nuevo Claro, Testamento? A ver, hay 3. contanos, padre, ¿cómo es? Mirá la data que te traigo, esto para alguna discusión con amigos. Eh, Hay 2 que escuchamos en la liturgia ayer y uno que nos quedó afuera. Pero miren, para el Evangelio de Juan, el envío del Espíritu sucede el mismo día de la Pascua. Si ustedes van al capítulo 20 de Juan, como escuchamos ayer en el Evangelio de Pentecostés, Jesús resucitado el mismo día de la resurrección, se aparece a los discípulos que estaban encerrados por temor a los judíos, y dice que sopló sobre ellos y les Sí. dijo, reciban el Espíritu Santo. Para el Evangelio de Juan, el soplo de Dios, el Espíritu Santo, se entrega el mismo día de la Pascua. No así para Lucas. Lucas, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos muy interiorizado este texto que leímos ayer en la primera lectura del envío del Espíritu. Concretamente, esta es la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta judía. Para Lucas, el envío del Espíritu, la efusión del Espíritu es 50 días después de Pascua. Pero no es arbitrario, porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía, una fiesta que tenía que ver con darle gracias a Dios por las cosechas, se presentaban los primeros frutos de la cosecha. Entonces, en esa fiesta donde había mucha gente que iba a Jerusalén, esa fiesta de Pentecostés, tiene lugar la efusión del Espíritu. Fíjense, para Juan sucede el mismo día de la Pascua, el envío del Espíritu, con los discípulos, los 12 que estaban ahí encerrados por temor a los judíos. Para Lucas, en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, esta efusión del Espíritu tiene lugar en Jerusalén
cuando muchos judíos de muchos lados, de hecho el texto lo dice, había judíos venidos de todas partes del mundo para la fiesta de Pentecostés, ahí tiene lugar la efusión del Espíritu, este evento de las llamas de fuego, de que todos los escuchan en su propia lengua, etc. Pero, esas dos las escuchamos ayer. Pero hay una tercera. Hay una ¿Cuál es? tercera Me efusión mataste. del Espíritu. ¿Cuál es esa? Ah, viste, acá los agarré. A ver. En el mismo capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos cuenta que Pedro va a la casa de un tal Cornelio. Sí. Cornelio que no era judío, era pagano. Y cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, van muchos otros que también eran paganos, es decir, no eran judíos, tenían religiones de otros dioses, y estos escuchan a Pedro, y después de escucharlo a Pedro, dice el texto que desciende sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar distintas lenguas. Oh. Lo mismo del capítulo 2 se dice en el capítulo 10. Pero ¿cuál es la diferencia? En el capítulo 2, Lucas nos dijo que era la efusión del Espíritu sobre judíos venidos de todos lados. En el capítulo 10, el Espíritu viene sobre paganos, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el problema de todo esto? Que para los que quieren la fecha exacta, y no la vamos a tener. No. Ahora, ¿qué es lo que los textos del Nuevo Testamento nos están diciendo? Nos están diciendo una verdad fundamental. Primero, que el Espíritu viene siempre, ¿sí? No hay que esperar que el Espíritu venga una sola vez. El Espíritu viene siempre. Bueno. Si 20 siglos después de Jesús seguimos teniendo algo de fe, es porque el Espíritu sigue viniendo. Y además, la otra buena noticia es que el Espíritu viene sobre todos. Sobre los apóstoles reunidos ahí con miedo, sobre los judíos, sobre los paganos, sobre todos. El Espíritu no tiene límites, el Espíritu no tiene Fronteras, medidas. diría el Papa. No tiene fronteras. Por eso es tan hermosa la fiesta de Pentecostés para hablar de espiritualidad, de esperanza y de camino de fe, ¿no? Bien, padre. Qué buena noticia que nos has traído, ¿eh? Que llega sobre paganos y llega a todos, o sea... A todos. Por eso yo les decía de las 3E, que el espíritu tiene que ver con la esperanza y con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el espíritu empuja, ¿sí? Desde entonces, desde la primera efusión, ¿no? Desde el resucitado, empuja a la iglesia hacia adelante. Si nosotros creemos en Jesús, es porque el espíritu nos mueve. De hecho, la segunda lectura de ayer decía eso. Si somos hijos de Dios, es porque hemos nacido del mismo espíritu. Para los que somos peregrinos de esperanza, como se llama este ciclo, para los que somos peregrinos de esperanza es importantísimo ser conscientes de la presencia del Espíritu. No podemos caminar en la esperanza, no podemos caminar en la fe si el Espíritu no nos mueve. Y en esto de que, vieron que el Espíritu siempre es identificado con, bueno, la paloma en el bautismo de Jesús, pero sobre todo con el fuego, con el viento, ¿sí? Ese soplo de Dios que estaba desde la creación. Bueno, siempre son imágenes dinámicas. Sí. Necesitamos al Espíritu para poder caminar en la esperanza. Sin el Espíritu, nuestra esperanza se transformaría en un mero voluntarismo, ¿no? Hacer fuerza para que las cosas sean positivas o nos vayan bien. Necesitamos al Espíritu para que podamos vivir de la gracia que Dios nos da y ser peregrinos de esperanza. Y por eso añado, ¿sí? Dentro de las 3E, la espiritualidad. Es decir, ¿cómo hacemos los cristianos para vivir en la esperanza? Bueno, porque ahora se termina el tiempo pascual y empieza, o retomamos el tiempo durante el año, es decir, con el don de Dios, el don del Espíritu en nuestro corazón, caminamos la vida cotidiana. Y es ahí donde se juega nuestra esperanza y nuestra vida cristiana. Por eso es necesario una espiritualidad que nos sostenga. Y en esto hay que ser muy cuidadosos, porque yo veo que culturalmente nos hacemos los superados y pensamos que ya no necesitamos de Dios, de la espiritualidad, de nada, pero en el fondo hay una sed grandísima, grandísima de un encuentro con Dios, de espiritualidad. Es una de las búsquedas en Google más solicitadas. Sí. Y si se fijan, no sé, si usan las redes, claro, TikTok, los que están escuchando, está repleto
repleto de propuestas espirituales, pero a veces de cualquier índole, ¿no? Yo Claro. he visto cosas que tienen que ver con hablar con extraterrestres, aprender el lenguaje de la Atlántida, hablar con las plantas, meterte en no sé dónde, bueno, Claro, buscamos espiritualidad por cualquier lado, y a veces así en es. lugares que no Sí, tienen nada que ver. Sí, sí. Y no padre, nos sí. damos cuenta que los cristianos, la fe cristiana, tiene una espiritualidad hermosa. Ujú. Los Claro. grandes autores espirituales del cristianismo tienen una profundidad grandísima. Y a veces nos confundimos mucho porque pensamos que espiritualidad es como vivir en otro mundo, vivir en Eso, una nube, claro. volando, ¿no? No, la O sea, espiritualidad cristiana siempre, siempre es una espiritualidad encarnada, porque es, creemos en un Dios que se hizo hombre. Claro. Dios se hizo carne. Entonces yo, Mm. para ser un hombre, una mujer espiritual, no tengo que evadirme de este mundo. No soy más espiritual porque estoy pensando en cosas fuera de este mundo. Al contrario, yo me animaría a decir que la persona realmente espiritual es la persona que puede vivir las cosas de este mundo, pero ujú. con profundidad. O sea, padre, Bueno, sería como dicen por ahí, tener esta conciencia y vivir como ciudadanos del cielo, sabiendo que tenemos aquí los pies en la tierra. exactamente, la espiritualidad no es estar en el cielo nomás, porque uno tiene una vida y los cristianos, si no estamos con los pies sobre la tierra, nos perdemos lo central del Evangelio de Jesús, que es la encarnación. ¿Cómo voy a vivir la encarnación si yo no, por ejemplo, no me comprometo a vivir bien mi lugar en la familia, mi lugar en el trabajo, mi compromiso con el estudio, mi compromiso social? Yo no puedo tener una sana espiritualidad si lo pienso fuera de este mundo y fuera del vínculo con los otros. Para mí, lo que mantiene sana a la espiritualidad cristiana siempre es la referencia a la encarnación, tiene que ser encarnada la espiritualidad concreta y no tiene que ser nunca una espiritualidad individualista. Claro. Si saco a los otros de la ecuación de mi espiritualidad, estoy viviendo otra cosa que no es cristiana. Ujú. Padre, hoy, bueno, estábamos justamente como diciendo feliz día de Pentecostés a todos y que nos digan cuáles son los dones que quieren recibir del Espíritu Santo. ¿Vos Qué tenés bueno. alguno en particular que pedís en esta época? Yo pido todos. Ya, Pido dice, todos sos de porque los míos. yo pido todos. Este, pero hay un don que le vengo pidiendo a Dios desde hace un tiempo. No es concretamente uno de los 7 dones, pero el don de la paciencia. Oh, Y ¿Sí? está en fortaleza Eh, ese padre, creo. tiene que ver con eso, pero concretamente la paciencia de poder esperar los procesos. Mm. ¿Sí? mm, A veces vieron que vivimos como muy acelerados, que Ujú. queremos todo ya, que queremos que todos los resultados se vean inmediatamente. Bueno, las cosas de Dios no son así y le pido a Dios también tener esa fortaleza, la templanza, la paciencia de poder esperar en los procesos. mm. Sí. Padre, y hay uno que daba vueltas ahí de los dones, el temor de Dios. Mm. Si nos puedes acercar alguna palabrita respecto a ese don. Bueno, temor de Dios no es temor a Dios. Ojo con Bien, eso, porque mucha gente piensa que el temor de Dios es tenerle miedo a Dios. No es así porque en el amor no hay temor, ¿sí? Entonces, el temor no pertenece a la experiencia de fe. Es más, me animaría a decir, en la Biblia, creo yo, el principal enemigo de la fe no es la duda, no es dudar. De hecho, muchos personajes bíblicos dudan. Hasta mm, María misma pone una objeción, claro, ¿no? Cuando recibe el anuncio del ángel, vas a ser la madre del Salvador, pero ¿y cómo puede ser esto? ¿No? claro. Obviamente, el dudar no es enemigo de la fe, y Mm, sabemos que María es modelo de creyentes, madre de todos los creyentes. mm, En la Biblia, el enemigo de la fe es el miedo, claro. justamente. ¿Por qué? Porque el miedo te encierra. Cuando vos tenés miedo, te replegás, vas para adentro. Si vos estás en tu casa y escuchás algo, un ruido medio raro en la calle, cerrás todo y mirás por la ventana. Ajá. El miedo te encierra. Y como la fe es relación y es apertura a la realidad de Dios, a la gracia de Dios, si yo vivo mi fe con miedo, en lugar de relacionarme y abrirme a Dios, me repliego sobre mí mismo.
Entonces, el temor de Dios no es el temor a Dios, sino el temor de Dios, yo lo interpreto y me gusta entenderlo como reconocer cada uno nuestro lugar, no querer ponernos en el lugar de Dios y darnos cuenta de que hay una distancia, ¿sí? Es reconocer la distancia que tenemos con Dios y darnos cuenta de que somos criaturas, que somos sus hijos, que cuando yo quiero ocupar el lugar que le corresponde a Dios, estoy como haciendo las cosas mal, ¿sí? Pifiándola. Exactamente. Cuando, por ejemplo, quiero ocupar el lugar de Dios, bueno, cuando quiero que las cosas se den a mi manera, cuando quiero que todo se cumpla en los tiempos que a mí me parece que se tienen que dar, cuando yo decido quién puede acercarse a Dios y quién no puede acercarse, son lugares que no me corresponden, son lugares que le quedan solamente a Dios, el lugar de conocer los tiempos, los modos, el juicio es solo de Dios, Dios es el único juez. Entonces, no ponernos en esos lugares. Cuando vivimos el espíritu del temor de Dios, me pongo en mi lugar y ocupo el lugar que me corresponde como criatura, como hijo. Excelente, gracias, muy bueno, muy buena explicación. Padre, y antes que te vayas, te aprovechamos a full. Ya hemos celebrado la Pascua, Pentecostés, y después tenemos otras fiestas también importantes que vienen en estos fines de semana. ¿Cómo es que se van conectando? Contanos un poquito. Bueno, mira, tenemos algunas fiestas que son fiestas del tiempo durante el año, se llama así. Tenemos la fiesta, miren, son 3 fiestas. Tenemos el Sagrado Corazón, Sí. tenemos la Santísima Trinidad y tenemos la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús. 3 fiestas muy importantes que hacen referencia como a lo central de nuestra fe. Sagrado Corazón no es simplemente una devoción, es una devoción también, pero apunta como a un misterio central del cristianismo. Recién hablábamos de la encarnación. Hablar del Sagrado Corazón de Jesús es hablar de un Dios que ama con corazón humano. Ese es Jesús. El amor de Dios que quiere caber en un corazón humano. Y cuando contemplo el corazón de Jesús, le pido a Él que pueda evangelizar Él mi forma de amar. Que podamos amar como Él, con sus opciones, con su mirada, con sus sentimientos. Es un gran desafío. Es un lindo discernimiento para mi vida cristiana, si estoy amando al modo de Jesús. Esa es una. La otra, Santísima Trinidad, que a veces algunos predicadores arman unos líos porque piensan que cuando llega la Santísima Trinidad hay que explicar cosas muy complejas. La Trinidad no es un teorema celestial. ¿Vieron los teoremas de la matemática que uno tiene que poner una premisa, dar razones, llegar a conclusión? Bueno, la Trinidad no hay que convertirla en un teorema celestial. La Trinidad no es más ni menos que la intimidad de un Dios que no es un Dios solitario. Dios es comunidad. Y por eso es tan importante que nosotros, seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Para Dios, el otro es constitutivo. Padre, Hijo y Espíritu Santo forman, ¿sí? Son un solo Dios en una circulación de amor eterna. Por eso, nosotros, seres humanos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el otro no me es indiferente, porque necesito también de los otros para descubrir mi identidad más profunda. Por eso hablaba de la espiritualidad no solitaria, no individualista, sino en relación con otros. Y la última fiesta que vamos a tener es la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús, que se llamaba Corpus Christi, donde la Eucaristía está como lugar central, pero también no convertir la Eucaristía en una especie de teoría, de cosas como, sí, porque cómo puede ser que el pan es el cuerpo y la sustancia, el accidente, nos metemos también en una rosca media rara, que si uno la quiere aprender, que la aprenda, pero ¿qué es lo central acá? Que vivimos la Eucaristía como el encuentro semanal de la Iglesia con su Señor, donde participamos de la mesa, nos unimos al único sacrificio de Jesús para tener vida en Él. El celebrar la Eucaristía es reconocer que sin Jesús la Iglesia no tiene vida, y sin Jesús morimos de inanición, ¿sí? Como el que no come, bueno, si no comes te enfermas y te morís. Bueno,
la Eucaristía la iglesia sin la Eucaristía no puede vivir. Clarísimo, padre. Excelente, padre. Bueno, simplemente decirte hasta prontito, porque vos dijiste por ahora, ¿eh? Por ahora, por ahora. Ahora son meses un poco complicados, pero bueno, qué Sí, sé yo. sí, 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 sí. Sí, Mi teléfono lo tienen. sí, 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 claro, sí, sí. padre. Padre, mucha gente por aquí te saluda de una maestra ciruela a un maestro ciruela, Muy así, bien, que te agradece mucho. muy bien, muy bien. Bueno, Sí, a mí la docencia me encanta y soy muy maestrito así de tener todas las cositas armadas. Entonces, estas cuestiones de lo que se recuerda, lo que es fácil de retener, me gusta mucho. padre, recordanos tus redes para que te podamos seguir allí. Bueno, yo estoy principalmente en Instagram y en TikTok, en ambas plataformas me encuentran como @PPabloSaboya, y también tengo un podcast que por ahora está en pausa, pero ya estoy preparando nuevos episodios. El podcast se llama Parresía, de esto sí se habla, Parresía con S. Bien, Parresía es una palabra griega que significa hablar con la totalidad, hablar con valentía. Y en ese podcast trato temas que tienen que ver con la fe para personas más bien adultas, no es tanto para jóvenes, claro. es más bien para adultos jóvenes, y el podcast lo pueden encontrar en Spotify o con cualquier plataforma Perfecto. de audio. Excelente, Te excelente. pedimos, padre, que nos regales la bendición, ya para Eso, cerrar bueno. este ciclo. Bueno, con esta bendición le pedimos al Señor que venga con su espíritu en nuestro corazón para vivir el Evangelio en la vida cotidiana, para ustedes, para todos los que estén participando a través de Radio María, les llegue la bendición y el consuelo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, padre. Gracias, Hasta la padre. próxima. Gracias a ustedes. Un beso para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, Muy bien. ahí estamos. En un rato va a estar subido este ciclo para que lo podamos compartir, podamos aprovechar y aprender. Ujú.